Ok, la gran pregunta es esta. Como emprendedor, ¿cómo puedo conectar y desarrollar mi negocio junto a mi fe exitosamente? Si tienes esa misma pregunta, entonces llegaste al lugar correcto. Mi nombre es Saúl Palazuelos y te doy la bienvenida a Fe Emprendedores, un podcast con el objetivo de compartir principios bíblicos para los negocios, así como estrategias y herramientas de vanguardia. Todo esto para que logres desarrollar tu negocio exitosamente conforme a la visión de Dios. Sin más, comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Espero que estén muy bien. Seguimos con esta videoserie de planeación y estamos con este penúltimo video con el nombre de anticipación. Básicamente la idea es tener como un contexto sobre cómo podemos planear el año que entra, ¿no? Cómo podemos estar influenciados o dirigidos por Dios para poder conquistar nuestro año siguiente. Hay muchas dudas alrededor de cómo crecer, ¿no? Hay muchas dudas alrededor de cómo hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros nos alejamos de esa voluntad y por eso suceden imprevistos, ¿no? O más bien previstos, negativos, porque no hicimos caso. Y nos limitan un crecimiento, nos limitan un desarrollo tanto espiritual como posiblemente económico o profesional. Y algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es esa dirección, es esa influencia de parte de Dios en nuestras vidas una vez que decidimos aceptarlo, ¿no? El acceso al Padre a través de Jesús es la clave sobre lo que va a ser nuestro futuro y lo que va a ser nuestro presente. Entonces vamos a hablar de este tema de anticipación. Y vamos a empezar con una oración. Señor Dios, te damos gracias, Padre, por este lugar, este momento. Te pido que abras nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra mente a fin de que podamos entender lo que tienes reservado para nosotros en este momento, Señor. Que no se quede solamente en información o en palabras, sino lo llevemos en hechos para poder traer tu reino aquí. Entonces te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se está cayendo la ciudad ahorita en Tijuana. Hay mucho viento, así que a lo mejor van a escuchar algo de viento. Pero bueno, sigamos con esta parte, ¿no? Algo que vamos a tener como en cuenta cuando nos alineamos al plan que Dios tiene para nuestras vidas es que hay una anticipación de su parte. En Isaías 65:24 dice: les responderé antes que me llamen. Cuando aún estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré y les responderé a sus oraciones. Incluso Jeremías 33:3 dice, ¿no? Clama a mí, yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Estos dos versículos me gustan mucho. Número uno, el primero de Isaías, porque te habla, ¿no? Te habla sobre cómo Dios ya está esperando a que hables, porque tú ya te alineaste a su plan. Y no significa que estés pidiéndole siempre algo bueno, ¿no? Así como que, Dios, pues ayúdame con esto, ¿no? A veces estamos en enfermedad o estamos por una situación un poco dolorosa para nosotros, ¿no? Pero si estamos alineados a lo que Dios tiene para nosotros, Él va a responder lo que necesitamos también. Eso es algo importante que no nos tenemos que olvidar nunca. Dios siempre te va a dar lo que necesitas, no lo que quieres. Somos muy celosos, ¿no? Y yo creo que también vale la pena analizar esto, porque cuando nosotros estamos buscando y somos egoístas, siempre vamos a pensar que Dios nos está negando cosas. Pero conforme más nos vamos conectando con Dios, vamos entendiendo que las cosas que queremos son las cosas que Dios quiere darnos. Es diferente, ¿no? Porque de la otra manera, las cosas que quieres, alejado de la presencia de Dios o fuera del plan de Dios, no son las cosas que Dios quiere para tu vida. Entonces es importante. ¿Cómo lo podríamos poner? ¿Cómo lo podríamos verificar? Pues es como, digamos, ¿no? Digamos, tengo este celular. Y si yo digo, bueno, digamos que yo soy este celular. Y yo le digo al que me manufacturó, al que me hizo, no, pues sabes que yo quiero que me hagas un case triangular. O quiero que me des el case que tiene otro celular. Pues dice, no, yo te tengo que dar el que hice para ti. Yo tengo que dar uno como este. Entonces este es el que voy a ponerte porque es el que te encaja, es el que te va a funcionar, es el que te va a permitir resguardarte, cuidarte. Pero eso sucede cuando este elemento está buscando algo que no le corresponde, y cuando le pide a su manufacturador, al que lo creó, algo que no necesita, pues obviamente el manufacturador es que no te va a funcionar, no es lo correcto para ti, no cumple el propósito en tu vida para desarrollar esa visión que tengo para ti. Pero cuando decimos, ¿sabes qué? Tú dame lo que necesito, tú sabes que necesito, o sea, una cobertura, una protección, pues te vas a decir, mira, esta es la protección que necesitas en tu vida. A lo mejor es un ejemplo muy burdo, pero lo que quiero que entiendas es eso. O cuando tú te alineas a lo que Dios tiene, su anticipación es adecuada. No es
pues estuvo bien, Dios me ayudó. Es como literal puedes sentir una cobertura especial porque se alinea también a tu propósito, se alinea también a lo que Dios tiene para ti y no estás aferrado a otras situaciones, ¿no? Yo lo veo una y otra vez este año conforme hemos ido avanzando con el IBE o hemos hecho algunas otras cosas, ¿no? Ver cómo Dios ha tenido una cobertura cuando dijo, pues es tu voluntad o no sé cómo va a suceder esto o el otro. O sea, a veces sí nos da como esa incertidumbre humana. Es imposible también no a veces tenerle miedo a lo desconocido porque pues eres carne, ¿no? Y vives en tu temporalidad. Pero cuando tienes acceso al Padre y entras en su palabra y buscas de Él y estás receptivo a lo que tiene para ti, y entonces en ese momento donde le delegas, ¿no? Le delegas tu futuro, le delegas tus próximas decisiones, le delegas con las personas con las que estás trabajando, le delegas tus proyectos, empieza a haber una respuesta adecuada, una respuesta madura, una respuesta, ¿cómo la podría llamar? No es la típica como, me salvó, ¿no? Porque, me salvó, siento que cuando nosotros como, gracias, como que no andaba alineado a lo que quería para mí Dios, pero, pues me salvó de esta, ¿no? Pero cuando tú te alineas, tú ya estás esperando, tú estás, así como Él va a anticipar tu petición, tú estás anticipando su respuesta. ¿La diferencia? O sea, eso es estar en el plan de Dios. Estar en el plan de Dios es tú estás anticipando su respuesta, tú estás esperando su respuesta y Él está esperando que hables, ¿no? O Él está esperando tu pregunta. Es una anticipación, yo creo, conjunta. Vale la pena analizar esa paradoja, ¿no? Pero es lo que te quiero también decir sobre esta parte, es que también tus peticiones hablan de tu carácter y tus peticiones van a hablar siempre de tu madurez. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Le estás pidiendo un carro del año? ¿O le estás pidiendo la capacidad de poder comprarte un carro? Ni siquiera el año, pero un carro, un buen carro. O sea, y no que esté mal que quieras uno el año, pero ¿qué es más valioso, el pescado o la caña? O sea, tus peticiones siempre van a hablar de la madurez que ya tengas tú. Va a ser un sinónimo de la madurez y el carácter que ya tú tengas con Dios. ¿Cómo son esas conversaciones? Te apuesto que tú ya no le hablas como un niño de 5 años a tu mamá. Ya le hablas con, pues obviamente, hasta ellos nos dicen, ¿no? Ya estás grandecito, ya estás grandecita. O sea, ya le hablas de una manera diferente. Entonces, de igual manera, cuando hablamos con Dios, cuando ya llevamos tiempo, a los que llevamos tiempo, ¿no? Y si ya tienes poco con Dios, no te preocupes, pero sí tienes que entender, aunque vayas iniciando, que tu carácter y tus peticiones van a hablar de la madurez y de la relación que tengas. Y va a ir avanzando con el tiempo, porque ya no le pides lo mismo, ¿no? Yo no le pido, Dios, dame más dinero. O yo no le pido, Dios, tráeme más clientes. Porque esas cosas, o sea, sí puede haber gracia y sí puede Dios crear un mover especial que genere más clientes, pero yo sé que, por ejemplo, el traer más clientes requiere ejecutar de mi parte unos principios que hasta la gente que no conoce a Dios los ejecuta para atraer clientes. O sea, está en mi capacidad, no en la de Él. Posiblemente le puedes, ayúdame Dios a entender, a conocer, a dominar el arte de atraer clientes. Fíjate qué diferente es eso, como prepárame, ¿no? O prepárame que para cuando suceda el impacto, cuando suceda el crecimiento, no me desvíe, no se vuelva un ídolo en mi corazón. Esas son las peticiones y eso es no nada más entender que Dios da, pero también que tú por tu cuenta, tú tienes que tener una iniciativa, un mover, ¿no? Hay mucha pereza espiritual donde todo el mundo le estamos pidiendo, pero no ejecutamos. Y así como uno de los primeros episodios del podcast les hablaba de que tú tienes que crear una atmósfera bendecible, pues tú también tienes que tener acciones o generar situaciones donde pueda moverse Dios. Pero si tú no creas ese escenario, va a ser muy difícil que Él lo haga, pues, porque necesita una acción. O sea, necesitó que el pueblo de Israel caminara hasta el mar y estaba en esa encrucijada que abrió el mar. Pero Él no abrió el mar si no se salieron de ahí, ¿estás de acuerdo? El mar no llegaron ahí y ya estaba abierto. Llegaron ahí
vieron el problema, tenían un objetivo donde dicen, es que Dios, pues esto ya no, ya caminamos, nos dijiste que camináramos, caminamos. Y ahorita estamos aquí, pero no podemos avanzar. Ahora sí, levanta tu vara, pum, ya, ¿no? Se abre el mar y bueno, todo el mundo conocemos esa historia. Pero lo que quiero que entiendas es eso, Dios te va a ir avanzando y tus peticiones van a ir siendo mucho más a lo mejor complejas o específicas. Y esa es otra parte que también te habla de la madurez, de la anticipación de Dios. La capacidad que tú le puedas pedir que anticipe, ¿no? Cosas específicas. Para mí ha sido hasta ahorita todavía increíble ver cómo ciertas cosas ya Dios ahora a mí me ha pedido de manera como muy específica en centrarme. Tanto Él como a mí, como yo a Él, ¿no? Y ver un mover en mi vida de parte de Dios muy específico. Y digo, wow. O sea, es donde ves hacia dónde te quiere dirigir, ¿no? Y tú también, pues, si eres obediente, te alineas a eso y, pues, avanzas. Pero creo que es importante que analices eso ahora, ¿no? Ya estamos por terminar este año. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Es egoísta tu petición? ¿O es también una petición que está enfocada en bendecir a otros? Tienes que analizar mucho estas cosas, porque si no vas a empezar el año pidiendo como este. O sea, y no es sobre lo que pides, sino lo que vas a hacer con lo que pides, lo que realmente determina mucho de tus peticiones. La gran mayoría son muy egoístas y es lo que he encontrado, ¿no? A veces hay cosas que yo digo, bueno, ya le voy a pedir a Dios, o sea, voy a echar yo los kilos y ya que esté ahí, ahora sí, bueno, pues si veo que no está funcionando como yo quiera o demás, pues le pido ahora sí una ayuda, porque bueno, está esta frase que me gusta mucho que dice, haz lo que tú puedes hacer para que Dios haga lo que tú no puedes hacer. Entonces creo que habla mucho también de las peticiones, ¿no? Cuando hablas, otra cosa que también recibí esta semana era esto, ¿no? De que vemos en el Antiguo Testamento que tú tenías que tener mucho cuidado cuando entrabas a la presencia de Dios, ¿no? O entras. Y sí es cierto, yo sigo teniendo ese respeto. Imagínate, antes los sacerdotes entraban y si no estaban clean, pues pum, ahí caían, ¿no? Les amarraban un lacito y unos como cascabelitos y si ya no los escuchaban, ya los jalaban, ¿no? Porque no habían cuidado su vida o había algún pecado ahí, ¿no? Y bueno, pues es lo mismo. ¿Cómo estás entrando? ¿Lo ves como una tienda de conveniencia? Dios, dame esto, dame el otro. Hoy fíjate que ahorita No, o sea, es un respeto, una reverencia. Es un respeto por decir, wow, gracias Jesús por haber dado el acceso al Padre. Gracias Jesús por haberme limpiado. Porque ni en el Antiguo Testamento tenían la capacidad que yo tengo ahorita de simplemente estar en la presencia. Y estar en la presencia es lo que debes de necesitar toda tu vida. Debe de ser suficiente. Y disfrutar ese momento y ya después entrar en una conversación genuina con Dios. Decir, ¿sabes qué, Dios? He buscado hacer esto, o quiero esto en mi corazón, o quiero crecer para acá o para allá, pero de alguna manera no he podido, o me encuentro confundido, confundida, me encuentro con frustración, me encuentro con miedo. Te puedas tú simplemente, ahora sí como si fuese desnudar, ¿no? Espiritualmente, todas tus emociones con Dios, decir esto soy, esto tengo, y sabes lo que quiero, ¿no? Y que Dios pueda trabajar contigo, y luego te vas a la palabra y buscas entrar todo en una comunión de sustancia, si necesitas un consejo o algo, o sea, vas y empiezas a buscarle de corazón, pero fíjate la diferencia. Simplemente es como, Dios, quiero esto, No es una lista de Navidad, no es una lista de deseos, ni siquiera es una lista de propósitos del año que entra. Creo que va a determinar mucho cómo Dios va a anticipar tus oraciones, la relación que tengas con Él y el proceso por el cual tú pides. Si pides por conveniencia, por egoísmo, o pides simplemente por mera costumbre, y dejas tú a un lado cosas importantes como tu proactividad, como tu comunión con Dios, como tú siguiendo sus mandatos, ¿no? Ofrendas, diezmas, ayudas a la persona que ves en necesidad o la ignoras, o sea, todas esas cosas son importantes a analizar. No podemos solamente leer la Biblia y irnos a la parte que nos gusta, se nos hace bonita o nos conviene. Entonces yo creo que
Esta sección es muy retadora, ¿no? Como decimos, raspa muebles. Pero tiene que ver mucho. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Yo recuerdo, o sea, tengo conocidos que, no, que pues la idónea, el idóneo, ¿no? Pero tú no te estás convirtiendo en el idóneo. Tú no te estás convirtiendo en la idónea. Tú no le estás pidiendo a Dios porque te transforme en la persona idónea. Y no estás trabajando, no estás ejecutando en convertirte en la persona idónea. Pero vas y le pides algo que no eres. O sea, es ilógico. El no cuidar nuestras peticiones, yo creo que es una falta de ver la efectividad de Dios en nuestras vidas. No es que Dios no responda. Es que Dios no te va a contestar caprichos. Dios te va a contestar necesidades. Y esa es una diferencia bien grande. Que tú tienes que poder entrar en la presencia de Dios. Necesito esto, Dios. Necesito que me respondas esto. Pero todo va acompañado de una proactividad. Y bueno, este es el episodio 3. Sé que parece más regaño. Pero créanme que conforme, gracias a Dios, voy avanzando en varias cosas en mi vida, voy entendiendo esto. Y también para mí es difícil. Es difícil como a veces como digerirlo porque lo tengo que vivir. Pero el proceso, ¿no? que esto conlleva y el crecimiento que deja, yo creo que vale totalmente la pena. Entonces, espero que te haya hecho mucho sentido. Mándanos tus mensajes sobre lo que piensas de esto. Creo que es importante saber tu perspectiva. Y bueno, nos estamos viendo para cerrar el próximo podcast. Nos vemos. Chao, chao. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro podcast Femprendedores, una iniciativa del Instituto Bíblico Empresarial. Si te gustó este episodio, recuerda compartirlo haciendo una captura de pantalla y etiquetarnos junto a tu reflexión. Nos encanta leerte. Ayúdanos a llegar a más personas amando y calificando con 5 estrellas este podcast y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Para estar al día de noticias y más información de valor, recuerda visitar nuestra página institutobiblicoempresarial.com. Gracias por tu tiempo y que Dios te bendiga.